Os voy a explicar las medidas de protección básica que podéis utilizar para protegeros vosotras mismas y evitar el contagio de los demás para el tema del coronavirus. Tenemos que seguir las mismas indicaciones para todos los ciudadanos en general. Las medidas que describimos a continuación son las mismas para el domicilio del usuario que para nuestro propio domicilio. Al salir de casa el tiempo imprescindible para ir a comprar alimentos o para ir a trabajar. Evitar aglomeraciones. Si vamos a comprar al supermercado o vamos a las tiendas y el transporte público, estar a una distancia de unos 2 metros. Nos tenemos que lavar las manos con frecuencia, con solución hidroalcohólica o con agua y jabón, y secarse con papel. Al entrar en el domicilio, sobre todo después de haber tocado las superficies en el supermercado o en el autobús, y al salir del domicilio, otra vez antes de salir tenemos que lavarnos las manos. En caso de que tengamos tos o estornudos, tenemos que cubrir la boca con un pañuelo de papel, tapando nariz y boca, o con la parte interna del codo, así. Evitar compartir utensilios de cocina, lo que son vasos, cubiertos, platos, y sin haberlos lavado debidamente, con agua caliente y jabón. En cuanto a evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca si no tenemos las manos limpias, porque nos podemos contaminar. Limpiar las superficies, cocina y baño con lejía diluida con agua, y la ropa de la cama, toallas y la ropa del usuario, llevarlo directamente a la lavadora, no dejarla en el suelo, que podemos contaminar. Lavar con agua caliente y el jabón habitual. Ventilar las habitaciones 2 veces al día. Pasamos muchas horas en casa y es necesario. Si al entrar en el domicilio el usuario presenta signos de resfriado, le pondremos una mascarilla de un solo uso. Si el usuario presenta síntomas gripales, fiebre, tos, tenemos que avisar a la coordinadora del servicio.